Juanito, no, Juanito. Para la otra, Juanito. Gracias. Hermanos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Am, Saben, Dios es bueno, ¿verdad? Yo creo que todos lo sabemos. Pero hay cosas que a veces nosotros cometemos errores, humanamente, ¿ok? Y déjenme orar para ponerme en las manos del Señor y que Él sea el que tome el control de la palabra que Él ha puesto en mi corazón más que nada. Y sobre todo que la palabra primero trata con uno antes que con los demás. Y aún así podría tratar Dios conmigo y yo podría dar la palabra y aún yo todavía no haberla entendido, porque no lo llevo a cabo. ¿Ok? Si se ponen de pie nada más un segundo, hermano. Maravilloso Dios que moras en los cielos, Padre, te doy muchas gracias, Padre, en esta hora, Señor. Padre, es tu palabra, Señor, y tú eres el que la respalda, Señor. Simplemente yo me pongo a un lado, Señor, sea usted, Padre, ministrando con su Espíritu Santo, Señor. Padre, los corazones, Padre, que nuestra alma, Señor, Padre, se someta, Señor, a la obediencia a Cristo, Señor. Padre, dejo este mensaje en tus manos y te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saben, hermanos, estaba hace unos días, me llamó la atención algo que decía la pastora, hay que orar por lo menos 30 minutos. Y ese tipo de cosas a veces me llaman la atención porque Dios habla de una u otra manera. Y vamos a entrar en una historia de un personaje que a pesar de las circunstancias que él había vivido, él siguió siendo fiel sin importar la adversidad que estaba alrededor de él. Emily, si me puedes poner por favor el libro de Daniel capítulo 6 versículo 10 y lo vamos a leer y a partir del 10 vamos a retroceder para atrás y vamos a avanzar después del 10 también. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. En el reinado del rey Nabucodonosor, a finales del reinado de Nabucodonosor hubo otro rey que se llamó Belsasar. No quiero entrar a la historia de Belsasar tampoco, pero hubo una conquista. Hubieron 2 reinos, el medo y el persa. Ahora Darío, si puedes poner el capítulo 1, Darío ahora es el rey. Entonces el nuevo imperio conquistado es muy grande. Así que Darío, el capítulo 1, por favor, Darío decide con la nueva administración organizar bien las provincias, por decir ejemplo. Daniel capítulo 6, versículo 1. Va a ser todo el capítulo 6 más bien. Dice que pareció bien Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Sátrapas traducido es gobierno. Habían 120 gobernadores en todo el reino de Darío, porque para él no lo podía gobernar solo, así que él necesitaba 120 gobernadores. El capítulo 2, dice, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. En el capítulo 3 entra lo interesante. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Había un espíritu superior en Daniel, que nadie más lo tenía más que Daniel. Pero ahí dice, el rey pensó, o sea, ni siquiera lo había nombrado. El rey pensó. Y muchas veces cuando
enemigo sabe o escucha lo que Dios tiene para nosotros, él se encarga de buscar fallas en nosotros. Él va a buscar una puerta abierta para que no podamos obtener lo que Dios quiere darnos. En este caso, Darío era un rey pagano, ni siquiera él le servía a Dios, él no sabía. Pero en el suceso del rey Nabucodonosor reconoció quién era Dios. Pero ahora Darío no sabe quién es Dios. Pero Daniel sigue siendo Daniel. Daniel sigue siendo el mismo que desde el imperio de Nabucodonosor, él oraba 3 veces al día. Daniel no cambió su manera de vivir. Él no cambió. Daniel fue esclavo toda su vida. Daniel venía de Judá, él había sido esclavo. A él lo trajeron de los 13 años, lo educaron para que aprendiera todo el sistema babilónico, desde numeración, letra, lenguaje, todo él lo sabía. Entonces Daniel siempre fue esclavo. Pareciera que nosotros aquí, de cierta manera, somos esclavos a algo. Muchas veces nos esclavizamos en el trabajo y servimos a 2 personas diferentes. Aún yo podría servirle a pastor 24 horas al día, pero yo tengo que tener una relación con Dios antes de él. Entonces aquí vemos que Nabucodonosor, el rey Darío, sabe que hay un espíritu superior en Daniel. Y eso él lo pensó. Los otros 2, porque sé que eran 3, los otros 2 buscan la manera de cómo hacer que Daniel no sea. Traducido podríamos decir que sería como el primer ministro, Daniel. El detalle estaba en que el rey Darío tuvo que hacer esto porque se hablaba de que en el gobierno de él había corrupción. Entonces por eso él tuvo que haber puesto un gobierno así, porque ya no era el reinado total. Ya aquí habían dos reinos, el medo y el persa. Ya era como, vamos a decirle hoy en día, como democrático. Ya no era la autoridad total del rey, sino que ahora ya era alguien más que tenían que tomar decisiones para el reino, ¿verdad? Entonces, las obligaciones que tenían los satrapas, los gobernadores, una de ellas era cobrar los impuestos. El detalle que había una malfunción de los impuestos. Había los mismos servidores públicos, se robaban el dinero. Así que por eso el rey decide poner 120, pero sobre esos 20 pone a 3 más. O sea, los 120 le tenían que dar cuenta divididos a Daniel y a otros 2. ¿Ok? El detalle está en que aún nosotros como servidores públicos, todos nosotros somos servidores públicos. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando yo estaba en el ejército, que yo ante la Secretaría de Hacienda aparecía como servidor público. O sea, yo soy un servidor público. Ahora, nosotros en Cristo somos servidores públicos. Y a veces nosotros cometemos errores como servidores públicos. Dañamos la imagen de Dios. Nosotros como soldados humanos difamamos a nuestro presidente. ¿Por qué no dicen el soldado Pérez? Dicen la administración en este caso nosotros somos servidores de Dios. Nosotros y eso que es cristiano. Y antes venía aquí un hermano que siempre miraba acciones y decía, ¿y eso que son cristianos? Y él lo decía jugando. Entonces la gente de allá afuera que conoce nos dice así. Y verdaderamente estamos dañando el reino de Dios, porque eso no es Dios. ¿Ok? Ahora, los otros dos gobernantes se ponen de acuerdo
para buscar una falla de Daniel. A ver, vamos a recrear una historia. Uno le dice al otro, ¿sabes qué? Vamos a hacer unas cartas para decir que Daniel tiene un tratado con otros reinos porque quiere derrocar a Darío. Y le contesta al otro, no, espérate. Daniel ha sido servidor público de hace 3 reinos atrás. ¿Cómo que? No, eso no va a funcionar, olvídate. Ahora, hoy en día, nosotros nos enfrentamos a un mundo cruel. Cuando aún en nuestro trabajo secular escuchan que nos van a promover, ¿qué hacen? ¿Qué no dicen? ¿A ese lo vas a promover? ¿A él? Pero mira el pastor lo que él hace. ¿En serio lo va a poner a él? Porque ese es el diablo, tratando de que él no obtenga lo que es para él. Entonces dijo, no, espérate, no, eso no va a funcionar. No, pues ya van 3 reinos, ¿cómo crees que Darío va a creer eso? No, espérate, no, espérate, entonces ¿qué hacemos? Bueno, Daniel es el vamos a decirle que es el presidente del tesoro, es el que maneja todo el dinero. Y ahora, no, pues tampoco, pues ya lleva 3 reinos y nunca se le ha encontrado nada. O sea, no hay nada. Muchas veces, hermanos, de nosotros hoy en día somos probados en el dinero. Hace como unos meses atrás un cliente me pagó doble. Y ella tiene muchos amigos. Y le dije, ¿sabes qué? Ya me habías pagado. Dijo, ¿en serio? Dijo, voy a revisar. Y cuando fui con la otra amiga, me dijo, oye, ¿sabes qué? Me dijo Susan que le devolviste el cheque porque te estaba pagando doble. ¿Sabes? Eso habla bien de ti. Y ellos saben que nosotros somos cristianos o que creemos en Dios. ¿Se imaginan yo por $350 lo que yo hubiera ocasionado? Yo siempre le digo a mi esposa, ni más ricos ni más pobres. Lo que es de nosotros es para nosotros. Entonces estos dos dijeron, no, espérate, no, tampoco. No te metas con eso porque pues hay lealtad en Daniel. No, eso no. Pero ¿saben qué, hermano? Por allá dijo otro, no, espérate, ya sé cuál es. Porque así hay personas que van a encontrar algo en nosotros. ¿Sabes qué? Daniel ora 3 veces al día. Él le ora a un Dios invisible que nadie lo ve. ¿Sabes qué? Mira, vamos a juntarnos. En la búsqueda de la historia, hay teólogos que confirman que dice que los otros 2 se pusieron de acuerdo y juntaron a todos los otros gobernadores. Mira, nosotros no queremos que Daniel sea el primer ministro, que sea el segundo al mando de todo. ¿Sabes qué? Mira, ustedes no digan nada, pero nosotros vamos a ir con el rey y le vamos a decir que todos ustedes están de acuerdo en hacer algo que haga caer a Daniel. Entonces, aquí viene lo interesante. Pone el número 11, Emily, por favor. Hasta aquí va la historia de cómo ellos estaban pensando cómo hacerle para que Daniel no recibiera ese cargo. El 12. En este versículo, cuando yo lo estaba buscando, dicen los teólogos que Darío había tenido una reunión todo el día de mercaderes, juntas con los más allegados a él. Entonces estos 2 llegaron ya en noche, ya cuando lo agarraron cansadito. Entonces, dice, luego fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. Dicen, un poquito antes, ellos le dicen a Darío que haga una ley donde no se adore a ningún dios por 30 días. Por 30 días.
Dijo, mira Darío, para que reconozcan que tú eres el rey supremo, haz este edicto. Mira, tú proclámate rey absoluto. Nadie puede rogarle a otro Dios. A nadie. Entonces, en la investigación dice que Darío ya estaba cansado. Los teólogos piensan que ya estaba cansado. Entonces Darío, como ya con tal de que no ve, fírmele aquí. Y firmó. Entonces el capítulo 10 decía que después de que firmaron, Daniel no sabía que firmaron el edicto. ¿Ah? Entonces estos dijo, de aquí somos. Aquí vamos a hacer caer a Daniel. Entonces, el edicto confirmado era el siguiente. Dice, luego fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. Dice, ¿no has firmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, el cual no se puede abrogada, no puede ser abrogada. O sea, Darío ahí se da cuenta que cometió un error. Porque esto ya estaban buscando la ocasión de que cayera Daniel. Entonces el versículo dice que él vivía en un segundo piso. Entonces él oraba 3 veces al día y con las ventanas abiertas. Así que estos estaban esperando que Daniel se levantara y se arrodillara para orar. Entonces ahora sí fueron corriendo con el rey. ¿Sabes qué, rey? Te tenemos una mala noticia. Tú has firmado un edicto y Daniel, que es de procedencia de Judá, dice, él no te respeta, él no te obedece. Y él ha roto el edicto, él está orando a su Dios. Entonces Darío, y dice que Darío lo estimaba a Daniel. Darío amaba, o sea, Darío sabía quién era Daniel. Pero Darío hasta ahí no sabía quién era su Dios. Entonces dice Darío, ¿y ahora cómo le hacemos? Y como yo pienso que trata de negociar con nosotros dos, mira, oye, si hacemos una excepción de la ley, no. Acuérdate que la ley Media y Persia, eso no se puede. Dice que si tú lo firmaste, se cumple. Entonces Darío no le queda otra más que decir, tráiganme a Daniel y échenlo al foso de los leones. Lo interesante está aquí. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a ser crucificado? ¿Qué dijo Poncio Pilato? Yo aquí me lavo las manos. Pero aquí Darío le dice, ustedes dos con sus anillos reales van a sellar el foso. Voy a poner el mío y ustedes dos. Que haga constar que ustedes dos hicieron caer a Daniel. Y dice que Darío se entristeció. Dice que Darío le dolió en su corazón. Siendo un rey pagano, ni siquiera conocía a Dios. Y dice la historia que el rey se fue a su habitación. Dice que esa noche ayunó, no tuvo mujeres, nada. No hizo nada. Pero el rey le dice, Daniel, que tu Dios te libre. O sea, hasta cierto punto Darío sabía que Daniel tenía un Dios. Dice que tu Dios te libre. Y luego Darío dice, yo voy a orar por ti. ¿Saben que hay gente que muchas veces ni siquiera conocen a Dios y oran hasta por nosotros? Hay un clamor en sus corazones hacia nosotros. Yo voy a orar por usted. Y ni siquiera son cristianos. Ni siquiera tienen una relación con Dios, pero esa oración Dios la escucha. Dios la escucha. Pero ahora vemos que Daniel ora 3 veces al día. Daniel no es cualquier persona, él ora. Ahora nosotros cuando pasamos una circunstancia, una adversidad, lo primero que hacemos es dejar de orar. Y eso es la primera cosa que el diablo quiere que dejemos de hacer.
Cuando tú dejas de orar, Él sabe que ya vas doblando las manitas. Y eso es bien difícil, hermano. Es muy difícil. Vemos que Daniel ora 3 días, 3 horas, tres veces al día, pero Dios no lo saca del. Dios permitió que fuera al foso de los leones. Dios no hizo algo sobrenatural para que Daniel no fuera ahí, pero Dios estaba ahí esperando a Daniel. Decía en la investigación, decía, había una maestra en la escuela dominical y le dice a una niña, a los niños, ¿ustedes por qué creen que los leones no atacaron a Daniel? Y contesta una niña, porque ahí estaba el león de la tribu de Judá. Hermano, eso es algo, una niña diciendo que ahí estaba el león de la tribu de Judá. Cuando Dios está por delante de nosotros, sí vamos a batallar, sí vamos a sufrir, porque no podemos decir que no pasamos adversidades, sí las pasamos. Pero Dios sabe que cuando nosotros estamos orando y Dios nos considera justo delante de los ojos de los hombres, Dios va a hacer algo por nosotros. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Hermano, muchas veces podríamos servir en la iglesia, podríamos despedazarnos en la iglesia, pero si nosotros no tenemos una vida de oración, estamos equivocados. Porque Dios no nos va a considerar justos. Porque no tenemos. Muchas veces, ¿qué te impide orar? ¿Un trabajo secular? Muchas veces pedimos oraciones por trabajo. Y el día que lo tenemos, no estamos acá. ¿Te imaginas lo que a Dios le dolerá su corazón? De que te doy todo. Decía el pastor, deleítate en la presencia de Jehová y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Y sin ser merecedores por venir aquí, Dios nos lo da. Pero se nos olvida, hermanos. Las circunstancias no pueden marcar tu vida y no pueden. No porque no obtenemos lo que deseamos significa que Dios no está ahí. Dios está más preocupado que cualquiera de nosotros. Nadie nos va a cuidar como Él, nadie. Porque Él murió por nosotros. Daniel estaba en medio de un imperio pagano. Cristo vino a la luz, vino a la oscuridad siendo luz. Y a veces nosotros nos juntamos más con la luz que con las tinieblas. Que porque el qué dirán, ya eres bien cristiano, y ahora eres más santo. Hermano, el sacrificio que Cristo hizo, no hay cómo pagarlo. No hay. Pero hermano, tenemos que tener una vida de oración. Si nosotros, la palabra dice que la verdad nos hará libre. Pero ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿La que le dices a media a Dios? Porque, total Dios todo lo sabe, total Dios es omnisciente, omnipresente, él todo lo sabe, todo lo puede y Él está en todos lados. Él ya sabe que yo cometí ese error. No, si tú confiesas exactamente lo que hiciste, Dios va a tener misericordia de ti. Por eso dice, si verdaderamente confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él nos va a limpiar las veces que caigamos, pero tenemos que ir en oración, hermanos. Tenemos que decir la verdad. ¿Saben qué, hermano? ¿Sabe qué, Dios? Yo batallo con esto. ¿Saben que a mí me ha costado mucho trabajo orar? En estos últimos días
me despertaba a las 4:30. Y el primer día, sí, duré como 30 minutos. Y el segunda vez que me desperté, dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor no. Y me volví a dormir. Y dije, ay, no, sí, no. Y al tercer día, sí oré como 15 minutos y me quedé dormido. Y hay algo que te hace saber que estás haciendo algo mal. Porque si Dios te levantó a esa hora es por una razón. Entonces, cuando decía la pastora, hay que orar 30 minutos. Y yo digo, sí, pero ¿a qué horas? ¿Verdad? Vemos que Daniel era un primer ministro, era alguien. Daniel no tiene un trabajo como nosotros. Nosotros trabajamos 8 horas y nos regresamos. Pero trabajar para un gobierno no ha de ser fácil. Ser soldado es 24 horas, 7 horas. Y cuando pensaban que pasaba algo, acuartelados, 15 días, 30 días sin salir. Y con las maletas ahí hechas, por si acaso, órale, súbanse. Y a veces Dios quiere usarnos, hermanos. Dios nos quiere usar de una u otra manera para poder llegar a donde Él quiere que lleguemos. Si no hay oración, no hay unción. Y la unción es simplemente el respaldo. No hay. Sí, humanamente queremos orar por alguien más, pero si no hay oración, si no hay esa relación con Dios, pues les vuelvo a repetir, hermano, nosotros podríamos servir toda una vida, pero si no tenemos una relación con Dios, nos vamos a quedar. ¿Ok? Ok, continuemos con. Déjame. Una de las cosas que podemos ver en Daniel, podemos ver la fe. Dice que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese rato el pastor ministraba, ¿verdad? Y el Espíritu Santo descendió. Así que Dios quiere que nuestra humanidad, nuestras fuerzas sean entregadas a Él. Y de Él depende o Él quiere, y si Él no quiere, no quiere. Pero es algo que nosotros humanamente tenemos que entregar todos los días. Porque dice que el que está cansado, que venga, que Él hará descansar y que Él le dará fuerzas nuevas, ¿verdad? Y luego dice que Él da fuerzas como de búfalo. Ahí está la respuesta. Ahora, dice que todo es posible para el que cree. Entonces, el detalle está en que si nosotros oráramos más tiempo, tendríamos la plena seguridad que podríamos obtener lo que estamos pidiendo humanamente, o simplemente Dios decidió no dárnoslo. Y si Dios no nos lo dio, está bien. O sea, no tenemos que entrar en conflicto con Dios. ¿Y por qué no me lo das? Y si tú sabes, y ya te dije, Dios es soberano. Si quiere, te lo da, y si no, no. Ahora, ¿cómo empleamos hoy en día la vida de Daniel? Hoy en día. Por lo menos establecer un tiempo de oración. Hoy en día, ¿cómo viviríamos nosotros como Daniel? Establecer un tiempo de oración. Claro, yo no les puedo decir un método exacto porque cada quien es diferente. A lo mejor cada persona entra más fácil en la presencia escuchando alabanzas y entra a la presencia de Dios y Señor, tú sabes, mira, yo hice y hago y tú sabes que yo batallo con mi carácter y tú estás confesando tu necesidad. Otros realmente tienen la capacidad de orar y otros están preocupados porque la necesidad de mi hermana, Señor, tú conoces mi hermana Minerva, mire que tú sabes y tú sabes su necesidad y yo te pido por ella. O sea, cada quien va a tener un método diferente, pero la idea es establecer un método, un tiempo dedicado a Dios. Claro, a veces tenemos hijos y no es fácil.
media hora, 20 minutos. Y yo sé que Dios nos escucha, hermano, porque Él es nuestro Padre. Él está esperando que abras tus labios nada más. Es lo único que Él pide. Otra de las cosas que yo he notado, nos avergonzamos orar, especialmente hasta cuando comemos en los restaurantes. Daniel no se avergonzaba estando en un imperio pagano. De verdad. Tampoco les quiero decir o que hagamos como lo hacían los hipócritas, ¿verdad? Y los escribas que se ponían en las esquinas y para que supieran que ellos adoraban a Dios. No. Pero nosotros tenemos que reconocer que todas las cosas provienen de Dios. Desde nuestras fuerzas, lo que ganamos es de Él. Eso sería Daniel hoy en día en nosotros. Buscar verdaderamente el rostro de Dios. Y Él se va a encargar de lo demás. ¿Saben qué es lo más triste? O antes, dice que Darío se levantó porque él estaba preocupado por su amigo. Dice que se levantó, no, agarró su carro y se fue a donde estaba el foso de los leones. Y pregunta, dice, Daniel, ¿estás vivo? ¿Tu Dios te pudo librar? Dijo, y Daniel le contesta, viva mi rey. Entonces ahora sí, ¿qué dijo Darío? Tráiganme a aquellos dos con toda su familia. Órale, para que se les quite. Eso es peligroso, hermano. Nosotros no podemos andar conspirando contra nadie, porque un día Dios nos puede mandar a llamar a cuentas. Mire, como le vuelvo a repetir, esta es la casa de Dios, es casa de oración. Y nuestro único trabajo aquí es venir a orar, venir a reconocer, decirle que Él es nuestro Dios, que el sacrificio que Él hizo es más que suficiente. Si verdaderamente viviéramos en oración, hermanos, nos dejaríamos de muchas cosas. Decía, cuando construyeron el templo de David, dice que llevaban y llevaban, ¿verdad? Y qué bonito. Como hoy en día los israelitas no tienen un templo, están esperando que se apruebe la construcción. Y ahora sí, a dar. Dios nos ha dado mucho, hermanos. Nos da las fuerzas, porque sí nos cansamos humanamente. Sí nos cansamos. Pero Dios es el que da las fuerzas nuevas. Él dice que Él es río de agua viva. Él refresca nuestro cuerpo, nuestros huesos. Él es todo para nosotros, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por este mensaje. Y primeramente, como yo dije al principio, yo puedo dar lo que Dios pone en mi corazón y aún yo mismo no entenderlo. Porque la cuestión de la oración es difícil. Es difícil, hermano, porque vivimos en un mundo tan apresurado. Que vengo, que ahora, y a qué horas. Y Dios esperándote en el cuarto, ¿a qué hora vendrás? O a veces ya estamos bien cansados, vamos a la cama, Señor, gracias por este día, amén. Dice mi esposa, mejor ora tú porque si yo oro te duermes. Y sí, así le hace. Hermanos, jóvenes, oren en todo tiempo a Dios. Acostúmbrense a tener una vida de oración, porque nosotros no sabemos cuándo nos va a tocar partir. Y más vale que tengamos una cuenta ahorrada ahí arriba. Pues muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga y que sea de edificación para su vida espiritual.
Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Y nos motivó el hermano a hacer, ¿verdad? Yo creo que podemos seguir toda la semana con los 30 minutos de oración, ¿verdad? Yo creo que podemos hacerlo, ya que lo que nos trajo fue motivación también para hacer lo que Daniel, y orar, seguir orando. Así es de que oren por el templo, oren por sus familias, oren por las personas que ustedes saben que están enfermos, los que tienen necesidad, y conforme el Espíritu de Dios les traiga a su mente, pueden estar orando. Vamos a terminar con una oración. Padre, en esta hora te damos gracias por la vida de mi hermano Aldo, Señor, por lo que pusiste en su corazón compartir con nosotros. Ahora, Padre, que salgamos de aquí, Señor, con parte de ese mensaje en nuestra vida, motivados a orar, Señor, toda esta semana, Padre, otros 30 minutos, como decía la pastora, Padre. Señor, que sigas usando a mi hermano, a su familia, al pastor Margarito, a los pastores varón, Señor, síguelos usando, Padre. Y que, Señor, sigas levantando obreros, Padre Santo, conforme a tu corazón, Señor. Te pedimos, Padre, que nos despidas de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.